Iglesia, seguimos con nuestro ayuno. Ya estamos empezando con nuestro tercer servicio, así que dispón tu corazón que Dios quiere seguir hablándonos mediante la palabra. Declaramos que nuestro Dios es bueno, que Él es fiel, que Él vive por siempre y para siempre. Nuestro Cristo vive. ¿Qué tal si levantamos nuestra voz en esta mañana? Muy buenos días, amados hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por este privilegio que Él nos permite que podamos compartir la palabra. Y en este
día de ayuno. Damos gracias a Dios porque es a Él al que le damos toda la gloria y toda la honra. Así que mis amados hermanos, ahí donde están, yo les invito a que puedan cerrar sus ojitos. Vamos a orar al Señor para empezar nuestro tiempo de enseñanza. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque nos permite, Señor, que nos reunamos, Señor, como iglesia para adorarte, para exaltarte y para honrarte, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y a través de tu enseñanza podamos todos ser edificados en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana a mí me tocó compartir acerca del servicio de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos y deseamos servir ya en este tiempo, verdad? Porque muchos ya hemos estado mucho tiempo sin no yendo a la iglesia, pero sabemos que en casita hemos estado todos sirviendo al Señor de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en esta mañana voy a darles el principio de la palabra, donde nos va a ayudar muchísimo a cada uno de nosotros a poder entender lo que es el servicio. Dice la palabra que desde el principio de la creación, Dios ya nos había predestinado con un propósito, que es el de servir. Amén. Entonces, Dios dice que Él desde antes ya nos había predestinado. Por eso, cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir. Ya Él nos dice en su palabra que desde antes ya Él ya tiene algo para nosotros. Así es que, amados hermanos, veamos el pasaje de Romanos 12:11, donde nos dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor, con entusiasmo, con alegría, con dedicación. Todo lo que hagamos sea para el Señor. Así es que, amados hermanos, tenemos que disponer nuestros corazones para dar lo mejor a nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué más nos dice la palabra? ¿Qué quiere decir servicio? En el lenguaje español dice que el servicio es especialmente cuando uno lo hace para otros. Pero en el contexto bíblico, la palabra servicio viene del latín servos, el cual quiere decir esclavos. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados desde ya para servir, porque el que está en nosotros, el que dirige nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que servir. Es por eso que cada cristiano es un servidor de un Dios vivo. Entonces, por lo tanto, nosotros como iglesia servimos a Dios por gratitud. Amén. Entonces, en Juan 12:26 nos dice: si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi palabra la honrará. Entonces, el Señor nos dice en esta mañana que cada uno que le sirva, que estamos sirviendo, le tenemos que seguir. Y Él nos dice que el Espíritu Santo estará con nosotros en el lugar que nos encontremos. Lo que nosotros hagamos, todo es para el Señor. Nuestro servicio es lo más importante en este tiempo, cuando tú y yo le damos al Señor. En 1 Corintios 3:9 también nos menciona, dice que nosotros somos colaboradores de su servicio. Cada uno da algo para Dios, es un colaborador más. Entonces, por eso que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que ser útiles en todo, ¿verdad? Pero veamos algunas razones acerca de nuestro servicio. Una de las primeras razones que servimos es los unos a los otros con amor. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice
Juan 3:34, que Dios nos da un mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dios nos da un mandamiento y ese mandamiento tenemos que nosotros cumplirlo, hacerlo en nuestras vidas cada día. Entonces, ese mandamiento es para que tú y yo lo pongamos en práctica. Si bien es cierto, en este tiempo, cada vez que había aniversario, siempre nosotros allí, especialmente los mujeres, dispuestos a servir, y el amor con que ellos recibían, cómo ellos daban la bienvenida, era el afecto que nosotros le dábamos a cada persona que venía a nuestra casa, a nuestra IBE Callao. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que servir con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Y con alegría. Entonces, por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos servir a Dios con gratitud. En Gálatas 5:13 también nos menciona y nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Dios nos ha dado esa libertad y esa libertad lo tenemos que aplicar en nuestras vidas, pero ¿de qué manera? Sirviendo al Señor con mucha dedicación, con mucha entrega. Entonces, por eso que el Señor nos dice en tu palabra que somos espejo de nuestra casa, ¿no? Por eso que tenemos que servir con mucho amor. Y hay otra razón que podemos ver, es que servimos porque Él nos creó. Si nos ha creado, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer, simplemente eso, ¿verdad? Simplemente obedecer. En Efesios 2:10 nos dice su palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Somos hechura suya. Dios nos hizo tan perfectos que tenemos que hacer la obra bien para Él. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra, por lo cual Dios preparó desde antemano para que anunciéis a ellos. Entonces, la palabra de Dios es tan clara que nosotros como hijos tenemos que dar buenas obras. Y esas obras se tienen que ver en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar con nuestro Señor. Dios nos hizo tan bien que Él quiere que produzcamos, ¿no? Que produzcamos esas obras. Amén. Entonces, y las buenas obras es nuestro servicio, lo que le damos a Dios cada día, desde el momento que tú te levantas, desde el momento que tú te acuestas, todo eso le damos al Señor. Ahora, siempre que sirvamos a otros en diferentes áreas, estamos dando lo mejor para el Señor. Siempre, amados hermanos, en el lugar que se encuentre, donde usted esté, allí tiene que dar lo mejor. Y eso es porque le damos a Dios de todo corazón. Pero ¿qué más vemos en su palabra? En Mateo 25, del 37 al 40, nos dice que fuimos moldeados, ¿no? Fuimos moldeados. Dios, en el transcurrir de nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? En nuestro caminar, Dios va trabajando de tal manera que Él dice que es el alfarero y Él nos va formando, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera Él nos va moldeando? En nuestro carácter, nos va moldeando en nuestra forma de ser, nos va moldeando con nuestras actitudes,
¿no? Nos va moldeando de tal manera que a veces no queremos sujetarnos o no queremos obedecer, y Dios muchas veces nuevamente nos pone allí a la máquina y nuevamente empieza a trabajar con nosotros, y a veces no queremos obedecer, nuevamente Él sigue trabajando hasta formarnos, ¿no?, ya seguros, ya firmes. Es por eso que Él dice que nos va moldeando cada día, y cada día Dios va haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Ahora, Dios nos va moldeando para nuestro bien. Dios va sacando todo lo malo. ¿Para qué? Para depositar lo bueno y lo mejor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso que Él saca todo lo que no es bueno. Y Dios quiere eso hacer con nosotros. Y Dios sigue haciendo nuestras vidas de la manera que Él lo sabe hacer. Otra de las formas o otra de las características que podemos ver es que sirvamos a Dios con una buena disposición. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar todo para el Señor? El apóstol Pablo dijo: estoy dispuesto a emplear para el bien de ustedes las fuerzas y el tiempo, la vida y todo cuanto tengo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo a que tú y yo podamos imitar. Pablo fue un hombre que se desprendió de todo, que dijo: yo, Señor, estoy dispuesto a hacer tu obra. Él no tuvo miedo a nada. Él se enfrentó a las circunstancias, Él se enfrentó a los problemas, Él incluso fue encarcelado, pero sin embargo no renegó, no criticó, no murmuró, sino que siguió avanzando en lo que el Señor tenía para él. Y hasta el día de hoy, ¿no?, lo vemos como un mártir, ¿no? Lo vemos como un hombre que dio mucho de él. Entonces, por eso en 2 de Corintios dice, 12:15 nos dice, esperen un momentito, hermanos. Muy gustosamente gastaré y me quedaré, dice, completamente gastado por sus almas. Miren, imaginémonos todo esto de lo que Pablo menciona. Dice que él se gastará de completo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el Señor nos encuentre, ¿no?, sirviendo. Cuando Él venga, nos encuentre sirviendo al Señor. Dando todo lo mejor que podamos darle a Él. El tiempo, ¿no?, en cada momento. Pablo siempre buscaba lo mejor de sí mismo, ¿no? Él siempre buscaba. Y también vemos en Mateo 8, del 14 al 15, donde habla acerca de un personaje también que es la suegra de Pedro, el cual esta mujer estaba tan enferma, ¿no? Tenía, dice, mucha fiebre, pero llegó nuestro Señor Jesucristo y tocó, ¿no?, puso sus manos, dice, en su cabeza y fue sanada. La fiebre se fue y de inmediato dice que esta mujer se levantó y le servía. Entonces vemos tanto a Pablo, tanto como a esta mujer, que tuvieron esa disposición al servicio. Y con esto no quiero decirles que están obligados a servir, ¿no?, sino que servimos a Dios, amados hermanos, por gratitud. Por gratitud. Otra de las razones que fuimos diseñados es para un ministerio específico. Dios sabe el área en cual tú o yo estamos trabajando. Dios conoce, ¿no?, nuestro llamado, ¿verdad? Jeremías, por ejemplo, dice 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Entonces, lo que el Señor nos dice, que Dios ya conoce tu llamado. Dios conoce en qué área tú vas a servir. Dios conoce cuán dispuesto tú estás para servir. Porque Él, si vemos al inicio, que antes que te formare, dice el Dios ya
nos había predestinado con un propósito. Y Él nos dice que Él ya nos había conocido. Él sabe cuál es tu lugar, cuál es tu espacio donde tú sabes que lo vas a hacer mejor. Por ejemplo, ¿no? Algunos son buenos músicos, otros cantan muy bien, ¿no? Otros enseñan muy bien. Otros están, por ejemplo, tras de cámaras, haciendo su trabajo con excelencia. Dios conoce y en cada área que tú trabajes, si tú le das con mucho amor, ese es tu servicio, ese es tu llamado. Así que, amados hermanos, allí donde usted se encuentre, haga bien su trabajo para el Señor. Disponga su tiempo para nuestro Dios. Dios te conoce desde antes, dice, y Él sabe cuál es tu llamado. Y también nos dice que por eso fuiste puesto aquí en la tierra con un propósito muy específico. Y Él sabe cuál es tu función. Él sabe en qué área tú vas a trabajar, en qué área harás lo mejor de ti. Amén. Pero en todo esto, amados hermanos, en todo esto, el mayor ejemplo que tenemos es la de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran ejemplo para todos, un ejemplo tan práctico que tú y yo lo podemos aplicar. Él nos enseña en su palabra, en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en vida y en rescate ¿de quién? De muchos. Entonces ahí tenemos el gran ejemplo de Jesús. Él vino, dice, no, Él vino acá a esta tierra, no a servirnos, no para que otros le sirvan, sino Él vino a servir. Y ese gran ejemplo lo tenemos que aplicar nosotros, amados hermanos. Y dice la palabra que Él mismo se consideró siervo. ¿Ah? Dice, se comportó como siervo, vivió como siervo. Entonces, amados hermanos, qué gran ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, con todo lo que he mencionado, todo se enfrasca, diríamos acá, en Jesucristo. Jesucristo vino a hacer todo por amor a nosotros, para que tú y yo podamos tener esa libertad, para que tú y yo podamos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tú dirás, ¿de qué manera puedo servir? Hay formas, amados hermanos, de servir. Una de las maneras que tú puedes servir, por ejemplo, vamos a leer Romanos 12 del 6 al 7, donde nos habla acerca de los dones y de los talentos que tú tienes. Y yo también tengo, obviamente, ¿verdad? Entonces muchos estamos llamados a servir. Una de las cosas es siendo hospitalarios. ¿De qué manera? Mostrando mucho amor y amabilidad a los demás. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos sido hospitalarios con la gente, no? ¿Cuántos hemos dado lo mejor? ¿Cuántos nos hemos preocupado a veces por las personas que quizás aún no tenían? Hemos estado allí dando lo mejor, y esa es también la manera en cual tú también estás sirviendo a Dios. Juan 3, el 5 y el 6 nos dice, andando fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire, ¿qué es lo que solamente hacemos? Prestamos servicio. Porque realmente cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios nos premiará por todo lo que hemos hecho, ¿no? Especialmente, dice, Dios es tan específico, especialmente a los desconocidos, a la gente que está con hambre y sed de la palabra, a esa gente que necesita que le alcancemos el mensaje de salvación. Y el versículo 6 también dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor y hará bien
y hará bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje. Mire, los que damos testimonio, ¿cuántos estamos dando testimonio en este tiempo? ¿Estamos dando todo para el Señor o estamos dando a medias nada más? Entonces, por eso que el Señor dice que así como hemos sembrado la semilla, así como tú hemos sembrado la palabra, tenemos que encaminarlo, tenemos que poder ayudarle a esa persona que pueda seguir, ¿no? Que continúe su viaje. Cuando hacemos todo esto, estamos ofrendando a Dios nuestro servicio. Por lo tanto, no debemos de cansarnos, amados hermanos. Quizás nuestro cuerpo natural se puede cansar, ¿verdad? Pero lo espiritual, dice la palabra, que Dios nos renueva nuestras fuerzas. Él nos da, ¿no?, esas fuerzas para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir avanzando, dando lo mejor hasta el día que nuestro Padre venga. En 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, miren, suple a los santos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que suplir las necesidades de muchas personas que realmente necesitan de Dios. En este tiempo, por ejemplo, muchos necesitan de Dios, ¿no? Muchos están con hambre y sed de la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que suplir esas necesidades, porque nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos de Dios y poder encaminar a esas personas hacia la verdad de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, ser hospitalarios. ¿En qué también tú puedes apoyar o de qué manera tú puedes servir? Es también apoyando. Por ejemplo, en la IBE Callao tenemos áreas donde tenemos que suplir, áreas donde puedes tú quizás apoyar en la área de ministerio, en el área de servicio, ¿no? En lo que es, por ejemplo, en los niños, la casa de los niños, por ejemplo, en los jóvenes, en los adolescentes, en la música. También podemos apoyar en consolidando. Podemos apoyar también en el discipulado, en la oración, en el área de comunicaciones, como ahora los chicos lo están haciendo también, ¿no? En eso también puedes apoyar, puedes decir de qué manera tú puedes apoyar, por ejemplo, poder llevando la cámara, ¿no? De tantas maneras tú puedes servir, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gusta visitar a los hospitales, les gusta visitar las cárceles, ¿no? O salir a evangelizar con la caja roja. Hay muchas maneras y formas, amados hermanos, y no podemos decir no en qué área o dónde puedo servir. Tú simplemente di, aquí estoy, dispuesto a servir, a donde tú me llames, Señor. Y tú dirás, pero yo no sé en cuál de ellas trabajar o en cuál de ellas apoyar. Simplemente empieza por una área y tú así vas poco a poco escalando hasta donde tú te sientas ya cómodo, seguro y sabiendo que lo vas a hacer mucho mejor y encima sin quejarte, ¿no? Entonces, así de esa manera podemos servir cada uno de nosotros. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, ¿no? Teniendo esa oportunidad, ¿no? En este tiempo tenemos oportunidad para servir. En este tiempo, ¿no? Una vez que se abra todo esto, tenemos que estar ahí, no perder la oportunidad que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, aprovechemos, amados hermanos, en dar lo mejor para el Señor. Y eso debe, en nuestros corazones debe arder esa pasión de nuestro servicio. Amén. Los cristianos debemos trabajar por el bien común de los demás. Tenemos que trabajar, tenemos que ponernos a la brecha, mis amados hermanos, para poder seguir avanzando.
Pero hay otra recompensa, pero hay una gran recompensa para todos los que sirven, ¿no? ¿Cuántos queremos esa recompensa, verdad? ¿No? Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra, qué bonito sería cuando diga Dios, buen fiel siervo, ¿no? Dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, miren, qué bonito que pueda decir nuestro Señor Jesucristo o te diga, hijo mío, en las áreas que tú has estado sirviendo, las has hecho excelente. Lo has hecho, ven, entra, ¿no? Entra a mi reino y regocijámonos y gocémonos con nuestro Dios. Por eso dice en este pasaje de Malaquías 3:18, donde nos dice, entonces os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que vive a Dios y el que no le sirve, entre el que sirve, a Dios y el que no le sirve. Miren, aquí Dios nos está, como dice, nos está analizando a cada uno de nosotros, el que es justo y el que es malo, el que sirve y el que no sirve, ¿no? Es por eso que el Señor quiere que tú y yo le sirvamos a Él. Dice, todo el que sirve experimentará una marca de evidencia que es la presencia de Dios, ¿no? En su alma y en su favor. Mire, entonces, ¿qué recompensa tendríamos? La presencia misma de Dios nos acompañará a donde tú y yo vayamos. La presencia de Dios siempre va a estar de nuestro lado. Esa es la gran recompensa que podemos tener todos los que somos hijos de Dios. Esa recompensa tan grande que lo podemos experimentar con nuestro Señor Jesucristo. Otra de las recompensas que podemos disfrutar es la honra, ¿no? Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire, nuestro Padre que esté en los cielos nos honrará a cada uno de nosotros cuando hacemos nuestro trabajo o nuestro servicio con excelencia. ¿Qué más nos dice? Otra de las recompensas es que disfrutaremos de sus milagros, de sus prodigios que Él hará aquí en esta tierra, ¿no? Cuando tú vayas a un lugar y tú puedas extender tus manos y ores por alguien, ¿no? Verás la mano poderosa, milagros que se desatan sobre la vida de esa persona en cual tú estás orando. Entonces, por lo tanto, esas recompensas recibimos cuando tú y yo le damos al Señor con todo nuestro corazón. En Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, mientras estamos vivos, tenemos que dar todo para el Señor. Porque ya, incluso aunque estemos muertos, igual vamos a testificar del Señor. Así como Pablo, hasta el día de hoy, se sigue mencionando, ¿no? Entonces, tenemos que dar todo de nosotros para que nuestra descendencia, por ejemplo, digan, wow, mi papá o mi mamá fueron hombres o fueron mujeres de oración, hombres dispuestos a servir, donde digan, mi hermano, mi hermana fue una gran sierva de Dios y hasta el día de hoy se escucha su voz, algo así. Entonces podamos decir de esta manera que debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Tanto ahora en este tiempo que estamos vivos, dar todo lo mejor al Señor. Dice, también seremos recompensados por Cristo aquí en la
tierra, acá en esta tierra. Colosenses 3, 23 al 24 nos menciona, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué más nos dice su palabra? ¿No? En Apocalipsis 22, 3 dice, no habrá maldición en el cielo, porque Dios estará ya en el trono y sus siervos le servirán en el trono. Así es que, amados hermanos, en el cielo también vamos a servir. Así es que, amado hermano, aquí la tierra simplemente es un entrenamiento, porque dice también Apocalipsis 7:15, por eso estaremos delante del trono, le serviremos día y noche. Así es que, amados hermanos, día y noche le serviremos al Señor. ¿Qué más encontramos? Aquí he podido encontrar algo que hace como una comparación. Dice, el mar de Galilea y el mar Muerto, dice que el mar de Galilea es un lago lleno de vida, que recibe agua y también da. Pero el mar Muerto nada vive porque no tiene salida. El agua no tiene salida de agua, el cual quiere decir que está todo el tiempo estancado. Ahora, como cristianos, ¿no? ¿A cuál de estos lagos nos parecemos, ¿no? ¿El que damos vida productiva o el que estamos todo el tiempo estancados y no damos nada? Por eso, amado hermano, yo te hago una pregunta. ¿En cuál de estos dos lagos te quieres quedar? ¿Ah? Amados hermanos, entonces, dispongamos nuestro corazón para dar todo al Señor. ¿Qué más nos dice en su palabra? ¿Qué más podemos entender de esto? Que debemos servir para poder sembrar, ¿no? Si tú sirves, siembras. Servir es sembrar siempre, sin descanso, aunque sean otros los que recojan o saboreen tu cosecha. Miren, ustedes no digan, ay, ¿qué se llama? No veo mi cosecha. Tú sabes que Dios va trabajando de una manera que quizás nosotros no lo vemos. No lo vemos. Entonces, tenemos que sembrar porque Dios así lo quiere. Servir es mucho más dar con manos. Algo que tienes es dar con el alma lo que tal vez nunca nos fue encomendado. ¿Ah? Nos fue encomendado. ¿Qué más nos dice su palabra? Servir es distribuir afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral por sí mismo. Entonces tenemos que dar mucho afecto, mucho amor a nuestro servicio. Servir es también repartir alegría, es infundir fe, administración, respeto, ¿qué más? Gratitud, sinceridad, confianza y esperanza. Entonces, amados hermanos, tenemos que dar lo mejor para el Señor, que es nuestro servicio. También dice, servir en realidad es dar mucho más, ¿no? Es mucho más. Así que, amados hermanos, tenemos que servir de todo corazón, servir con mucho anhelo, con mucho deseo, como decía, con mucho fervor, mucha entrega al Señor. Y con esto ya voy concluyendo. Me encantó algo que encontré, una frase donde dice, miren, los ríos no ven su propia agua, los árboles
no comen su propio fruto. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Miren, ¿no? Si vemos acá todo esto, lo que acabo de mencionar, miren nosotros cómo Dios nos coloca, ¿no? Si nosotros alegramos el corazón de muchos, ¿no? Por causa de nosotros, muchas vidas serán llenadas de mucha alegría. Por eso el principio, ¿no? Quien no vive para servir, no vive para vivir. Así es que, amados hermanos, tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ya dejar al lado las cosas que a veces nos están impidiendo y empezar a servir, a dar lo mejor para el Señor. Así es que, amado hermano, allí donde tú estás, dispón tu corazón a dar lo mejor para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿No? Así es que, amados hermanos, allí donde están, yo les invito a que ustedes puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar y a dar gracias a Dios en este tiempo. Amén. Ahí donde están, oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en este tiempo. Sabemos que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros y que somos tan útiles acá en esta tierra, que, Señor, tú has permitido que te sirvamos con mucho amor, con mucha entrega. Señor Jesús, despierta en cada uno de tus hijos que me están viendo a través de este medio. Despierta el deseo, la pasión, las ganas, Señor, de servir. Que no solamente, Señor, ellos sean oidores, sino que sean hacedores de tu palabra. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor, que tú lo levantes a cada uno de tus hijos, en cual, Señor, están, Señor, dispuestos a servir, dispuestos, Señor, a pararse en la brecha y a dar todo de sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, se levanta, Señor, este ejército tuyo, se levanta, Señor, este escuadrón de hombres y mujeres que se disponen a servir con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, Señor. Hoy oramos y bendecimos por las vidas de cada uno de tus hijos que están, Señor, escuchando a través de este medio. Señor, oramos, Señor, para que tú, Señor, le guíes a cada uno de tus hijos y puedan, Señor, ser encaminados en tu palabra. Oramos y declaramos, Señor, que, Señor, tú, Señor, quitarás la venda de sus ojos, Señor, y mirarán al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, al Dios, Señor, que hizo los cielos y la tierra, a cual nosotros le servimos. Gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y el poder. En el nombre de Jesús, bendigo estas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Sean bien bendecidos. Iglesia, ya terminamos nuestro tercer servicio de este ayuno. Ahora vamos a darnos un break, así que atentos que a las 11 empezamos con nuestro último servicio.